Voy a empezar un poco comentando mi experiencia, ¿sí? Soy ingeniero civil con más de 21 años de experiencia en la generación de proyectos EPC y EPCM. Para quienes no, digamos, están familiarizados con estas siglas, son siglas en inglés de Ingeniería, Procura y Construcción, e Ingeniería, Procura, Construcción y Gestión, ¿no? Que es el gerenciamiento, para los rubros de infraestructura, edificaciones, temas inmobiliarios, concesiones, minería, desde la conceptualización hasta la puesta en servicio, como dijo Freddy. Soy fundador de CIP, Consultoría, Gerencia y Construcción. Nos dedicamos al gerenciamiento, supervisión de obras, asesoramientos, consultorías, capacitaciones con TEDI. Así que vamos bastante, venimos creciendo ya en estos últimos 4 años. He trabajado en empresas líderes del sector, como el Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario, el Consorcio Penalica, bueno, digamos las empresas que ven ahí y que ya Freddy ha comentado. Actualmente también estamos gerenciando el proyecto Tahiti Blue y Valle Sagrado en la ciudad de Piura. Y, digamos, en todos estos proyectos, en todas estas empresas, hemos logrado tener cargos directivos como director ejecutivo, gerente de proyectos, gerente de edificaciones, gerente de proyectos de inversión, gerente general, entre otros. Actualmente soy docente de la maestría en Gestión y Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias del famoso MDI de la Pontificia Universidad Católica del Perú y docente en TEDI para todos los diplomados, cursos de especialización y cursos de actualización. Conmigo siempre van a tener experiencia en gestión de todas las etapas del rubro: negociación, parte comercial, ingeniería, presupuestos, planeamiento, construcción y postventa. Alto foco en la aplicabilidad de los sistemas integrados de gestión, amplio conocimiento en estrategias de contratación Estado-Estado, los famosos G2G. Justamente yo estuve como director ejecutivo del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario, un proyecto de aproximadamente 4.000 millones de soles de cartera, con 75 escuelas Bicentenario que están próximas a licitarse seguramente. Yo estuve, digamos, el G2G ya, digamos, fue adjudicado al Reino Unido con Finlandia, ¿no? Finlandia es uno de los países con mayor ranking de honestidad y sobre todo también educación, así que son expertos en educación, así que nada, eso es lo que dejamos como legado cuando estuve a cargo. Luego tenemos gestión BIM, certificación LEED, metodologías Lean Construction, PMI, Scrum, McKinsey y London Consulting Group. McKinsey es una de las consultoras más grandes del mundo. En mi etapa en el banco de crédito, llegó a ser una consultoría gigante al banco, a cambiar toda la filosofía del banco, y yo estuve ahí a cargo de todo lo que era la parte de infraestructura y mantenimiento, y compras también. London Consulting Group es una también multinacional consultora que se dedica pues a las consultorías operativas y de estructuración de empresas. Entonces, eso lo vi cuando estaba en minería. Entonces, digamos, todo ese conocimiento de consultorías y gestión también es parte de lo que tengo para ustedes. Tengo un máster en dirección de empresas por el PAD de la Universidad de Piura. El PAD es la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, y una especialización en dirección estratégica, la hice el año pasado nomás, en la Escuela de Dirección también en el PAD. También traje un poco de fotos para que, digamos, hay personas que prefieren, digamos, visualizar las experiencias en fotos, ¿no? ¿Qué proyectos habrá hecho el ingeniero? ¿Qué proyectos habrá tenido? ¿Estarán chiquitos, medianos, grandes? Hay de todo, chicos. Tenemos que hacer de todo. Tenemos que hacer proyectos de remodelación. Yo aprendí una vez, y hasta ahora me recuerdo, chicos, haber aprendido mucho de un maestro con el cual solamente trabajamos 2 veces remodelando un par de baños, hace más de 20 años. 2 remodelaciones de baños, pero cuando conversábamos, él aprendía mucho de gestión, y yo aprendía mucho de la parte técnica, y me ha quedado hasta ahora, ¿no? Han pasado más de 22 años y hasta ahora se aprende un montón. Entonces, conmigo siempre van a tener el tema de romper mitos, ¿no? Romper ese mito del proyecto grande, proyecto pequeño. No existe proyecto grande, no existe proyecto pequeño. Existe capacidad de gestión. Tenemos que tener capacidad de gestión para proyectos pequeños, para proyectos medianos, para proyectos grandes y para los megaproyectos, ¿sí? ¿Me ha tocado pasar por todos? Sí. ¿Eso es bueno? También.
También les recomiendo tratar de siempre pasar por todas las áreas del sector, ¿no? Seguridad, calidad, producción, oficina técnica, costos, presupuestos, eh, algo de administración, algo de economía. Tenemos que potenciar mucho las habilidades. Y con Teddy, con nosotros, damos esas habilidades para ustedes. En mi caso, aquí dicto diplomados, cursos de especialización y por lo menos unos 8 a 10 cursos más. Entonces, esténse atentos porque se vienen muchas cosas y este año Teddy viene con todo el crecimiento para ustedes. Y, en mi caso, un aliado de Teddy siempre. Bueno, aquí tienen digamos, experiencia en carreteras, para quienes les gusta estar en las carreteras, en las sesiones vamos a hablar de ello. Ustedes también pueden hacer consultas, ¿no? Yo estuve a cargo de esta autopista Lima-Ica, de toda la autopista, estuve como gerente técnico, que es el símil de un gerente de operaciones, de toda la autopista, vimos intercambios viales, puentes, pasos a desnivel, puentes peatonales, expropiaciones, temas de acompañar al Estado a poder expropiar, porque justamente aquí nos tocó el terremoto de Pisco, ¿no? Nosotros tocó el terremoto de Pisco, cómo recuperar que el seguro nos pueda pagar todo lo que se destruyó la carretera, reponer la carretera, ayudar a la ciudad para que tenga una mejor condición de vida. Nos tocó eso, una etapa muy dura para lo que veíamos de la gente cómo sufría, pero muy buena para nosotros en aprendizaje, ¿no? Y siempre acuérdense de algo, la infraestructura, el sector en el que estamos, la infraestructura eh, es sinónimo de crecimiento, siempre, ¿correcto? Un país crece cuando hay infraestructura. Una persona crece cuando pasa de vivir de esteras a material noble, ¿no? Los famosos techos propios. Crece pasando a mi vivienda, crece pasando a condominios, se crece con infraestructura. Las empresas crecen con infraestructura, por lo tanto, estamos en un sector que aporta al país muchísimo, ¿correcto? Minería, construcción, agricultura son las top de aporte en el PBI máximo del país. Así que aprovechémoslo y saquemos adelante esto con honestidad, con honradez, nada de corrupción, nada de temas eh, de sacar la vuelta, ¿no? Esas cosas que están siempre en algunos peruanos, así que estemos siempre atentos a eso. La ética, los valores siempre les van a ayudar a ustedes a eh, salir adelante, a yo poder salir aquí y dar un webinar a, no sé, pues 300, 426 personas tenemos. Imagínense, 426 personas. Ustedes imagínense eh, personalmente, si yo hubiese hecho algunos temas turbios, no me pondría a dar un webinar ni de balas, pues, ¿no? Porque todos estarían, oye, sí. ¿Por qué? Porque las cosas, chicos, se llegan a saber, chicos y chicas. Así que eso van a tener también en los cursos, en cómo formarse con valores dentro de la construcción, cómo formarse en ética, con ética dentro de la construcción, porque ese es el rumbo que los va a llevar a ustedes a estar con su familia, cuando tengan sus hijos, a los que ya los tienen, a estar tranquilos, ¿correcto? A estar tranquilos. Ese mix de ideas siempre van a estar en los cursos, sobre todo en los cursos de especialización, los cursos como este de residencia y supervisión, donde el residente y la supervisión están muy expuestos a muchas cosas. Bueno, también en cadenas hoteleras, Hampton by Hilton, clínicas para Minera y Anacocha, megapenales, megaproyectos, mega hospitales, edificios de oficinas LEED, piscigranjas para exportar peces, tilapia, digamos. Bueno, estas son las 75 escuelas, lindo se ven, ¿no? Los niños. La verdad que la experiencia fue increíble al estar digamos, viendo toda la infraestructura que estos niños, que algunos de ellos estudian en ladrillos, o ni siquiera en ladrillos, en la tierra, en el suelo, no tienen la posibilidad de acceder a una infraestructura mayor. Este proyecto sí lo va a tener, ¿no? También edificios también del sector A y B también, edificios modernos de lujo en la playa, en Condominio de La Joya, donde está la piscina más grande de Sudamérica, oficinas mixtas, que son oficinas mixtas, chicos, oficinas, digamos, perdón, edificaciones mixtas, oficinas, inmobiliario y comercial, ¿no? Proyectos inmobiliarios también, proyectos de inversión también. Aquí me falta poner los últimos que hemos gestionado, pero ya los pondremos para los cursos que vienen. Proyectos, urbanizaciones completas, desarrollos de cuasi ciudades, ¿no? Proyectos de inversión, estudios de mercado,
casas, ¿no? Un poco más de hoteles, ¿no? Hoteles, hospitales, condominios multifamiliares de 300, 200 departamentos, edificios de oficinas modernos, edificios de gran altura también, edificios de gran altura, edificios de oficinas, y un poco también de infraestructura, ¿no? Presa de relaves, plantas concentradoras, centrales hidroeléctricas, ¿no? Entre otros proyectos, así como les contaba también remodelaciones, restaurantes, supervisiones de modulares también. Entonces, digamos, con mucho cariño, esa experiencia está volcada para ustedes, para su crecimiento profesional. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de nuestro curso de especialización en residencia y supervisión de obras, ¿no? ¿Cuál realmente es nuestro objetivo? Número uno, que comprendan realmente, que sepan interpretar la ley de contrataciones, que no vengan los ingenieros que tienen muchos años en esto y les digan, no, sí, aquí lo que pasa es que este artículo dice esto y ya está. Claro, tienen mucho léxico, mucho verbo, mucha palabrería, digamos, algunos de ellos, donde pues a veces nos eh, engañan en algunas situaciones que podemos estar, digamos, en vez de ir hacia adelante, nos hacen retroceder. No, en este curso la idea es que ustedes puedan lograr, sobre todas las cosas, puedan lograr poder interpretar realmente la normativa, ¿no? Poder interpretar realmente lo que dice ese artículo, que realmente puede estar, digamos, muy engorroso, porque podría aplicarse para esto o podría no aplicarse para esto. Podríamos decir que sí se aplica para este tipo de situaciones o no. Hay artículos que, si uno los lee, uno siente que están muy todavía gaseosos, así que acá vamos a lograr interpretar esto. Tengo la oportunidad de tener amigos que son asesores de justamente las personas que eh, siempre están actualizando la ley de contrataciones y el reglamento, que sobre todo vamos a mirar el reglamento de la ley, que es el que pues, le da todo el torno operativo, ¿no? Y como segundo punto van a conocer las diferentes estrategias de llenado de cuaderno de obra y su correcta escritura. El cuaderno de obra van a ver, chicos, muy aparte de que ya sepan que el cuaderno de obra es importante, vamos a ver situaciones en las que pues se ha podido perder todo, empresas han podido quebrar si es que no tenían bien armado el cuaderno de obra. Entonces, esas estrategias las vamos a ver acá, las vamos a conversar, sobre todo con casos también. Les voy a contar los casos, qué nos pasó, qué hicimos, qué no hicimos, cómo tuvo que actuar el residente, cómo tuvo que actuar el supervisor. Digamos, en mi caso, también tienen con nosotros el tema de haber visto construcción y supervisión, y seguimos viendo eso. Entonces, por ese lado, las dos especialidades van en este curso de especialización. Tercer objetivo, saber cómo gestionar el alcance técnico, los costos, presupuestos, valorizaciones, seguridad, calidad, salud, desde sus puestos, presidente y supervisor. No se olviden, el tema, cuando uno es residente y supervisor, tiene la responsabilidad de absolutamente todo, ¿sí? De absolutamente todo. El residente no nos puede decir que me ha tocado tener supervisores y me ha tocado tener residentes y me ha tocado tener gerentes a cargo que definitivamente eh, tienen ideas que no están correctas, ¿no? Por ejemplo, no, Dante, la valorización no tengo ni idea, pero ahí está el ingeniero de valorizaciones. Ah, sí, la seguridad, creo que vamos bien, pero ahí está el ingeniero de seguridad. Ah, sí, la calidad, no, bastante bien. Ahí el ingeniero de calidad, en los costos sí, me imagino que debemos ir bien, pero el ingeniero de costos nos puede dar detalle, entonces no sabe nada, ¿sí? Esos residentes, esos supervisores, esos gerentes, no están en la línea de lo que debe suceder para ustedes en el futuro, y en el, digamos, futuro cercano o, digamos, posterior, dependiendo de la experiencia y de los años que tengan ustedes participantes, ¿no? Pero sí es bien importante y es bien determinante que todos entiendan que por sobre todas las cosas, eh, los dos puestos de trabajo no se deben ver solo como puestos de trabajo, se deben ver como como funciones, ¿sí? Son las funciones las que predominan acá.
no es el puesto. Sí, residente, sí, claro, residente. Realmente el puesto no hace a la persona. Lo que hace a la persona es si realmente ejecuta las labores y funciones que dicho encargo amerita. Por ahí viene el tema y por ahí es donde tenemos que potenciarlo, porque si no lo potenciamos por ese lado, definitivamente todavía va a adolecer, ¿no?, de algunas situaciones para el crecimiento de sus proyectos. Hay proyectos que se caen por solamente actitudes de residente. Hay empresas constructoras que pierden mucho dinero por tener ingenieros residentes con una cultura de construcción, digamos, inadecuada, contrato a las personas, digamos, muy bajo, muy irrespetuosos, ¿no? Digamos, no le suman valor a un proyecto, a la obra, digamos. Esas personas que no tienen buen trato no van a llegar a ningún lado en el futuro. Así que eso de ahí también lo vamos a contar y a explicar para que sepan los casos reales que han sucedido y por qué les estoy diciendo esto. Como cuarto objetivo, sí, se tiene el aprender a integrarse en las áreas de conocimiento del PMI, desde sus puestos en obra. Digamos, un ingeniero residente y un ingeniero supervisor deberían conocer por lo menos el ordenamiento, por lo menos la base sólida de lo que es un sistema de gestión, ¿no? Sobre todo el orden, ¿sí? El orden que amerita y que a muchos les cuesta ser ordenados en sus obras, en sus proyectos, no llega a los proyectos y los ve un poco sucios, un poco, digamos, descuidados, ¿no? Eso es un gran indicador si la obra viene llevándose bien o viene realmente muy digamos, con libertades que no se deberían otorgar. Y el quinto objetivo es analizar casos reales en residentes y supervisores, tomar decisiones y qué pasó en la realidad. Vamos a ver qué pasó en la realidad en los casos que miremos, proyectos de envergadura, vamos a ver, tenemos también habilidades blandas, directivas y ejecutivas dentro del curso, y también siempre en TEDI hay digamos, los sketch cortos de habilidades blandas, que eso potencia pues todo lo que vemos en el curso. Así que esos son los objetivos. Espero contar con ustedes en el curso, ¿no? Somos 442, imagínense, se pueden animar. Imagínense tener en sala a 442 personas en un curso. Sería increíble, buenísimo. ¿Por qué? Porque el conocimiento siempre se va a incrementar cuanto más personas haya. ¿Por qué? Porque cada una va dando sus experiencias. Estamos justamente terminando un curso de especialización de residencia y supervisión, ya estamos en el caso final, ya lo terminamos ahorita, y digamos, como al inicio de las sesiones, chicos, las personas, los participantes, primero no hablan mucho, ¿correcto? Están un poco ahí asustadizos o, digamos, un poco tímidos, pero van pasando los días, las sesiones, y ahora todos participan, todos levantan la mano, todos tienen algo que decir y algo que aportar y también algo que consultar, porque nadie nace sabiendo y siempre va a ser de, de profesionales el reconocerlo, ¿no? Entonces, esas son las partes que siempre uno tiene de la mano a ver en este tema de cursos. No se olviden, chicos, las consultas y todo, siempre al final del webinar damos antes de terminar el webinar damos un periodo de consultas, unos 15 minutos, 20 minutos de consultas, para que ustedes pregunten temas técnicos o temas del curso, ¿no? ¿Qué aborda el curso? Siempre hay temas que uno pregunta. Igual, nosotros ahorita vamos a explicar un poco el contenido del curso de especialización para entrar a un resumen interesante que tengo para ustedes, para que hoy día vayan dentro de lo que es el webinar, se vayan con mucho conocimiento también. Son 16 capítulos, son 16 sesiones. En la primera sesión vamos a ver en general las obras de construcción, organigramas de obra, ley de contrataciones sobre todo, pero sobre todo vamos a ver en general los rubros que tiene el sector construcción, sobre todo el de obras públicas. Hay obras públicas, digamos, en todos los rubros de la construcción. En la sesión número 2 vamos a ver las funciones principales, requisitos legales dentro de la ley de contrataciones,
del residente dentro y fuera de la ley de contrataciones. ¿Qué significa dentro y fuera? Dentro significa estando en una obra pública y fuera también estando en una obra privada, porque siempre es bueno conocer ambas aristas, ¿no? Hay algunas personas que consideran que las obras públicas, ser residente de obra pública es más complejo que obra privada. Yo les diría que depende. Así que no es, ese también es otro mito que no es real. ¿Por qué? Porque va a depender del proyecto, porque va a depender del alcance, porque va a depender si estuvo bien conceptualizado o no. Proyecto bien conceptualizado, por más público que sea, es un proyecto sencillo. Proyecto mal conceptualizado, mal estructurado, por más privado que sea, también va a ser todo un problema. En el capítulo 3 veremos lo mismo, funciones y responsabilidades del residente, no, perdón, del supervisor. Acá es del residente, acá es del supervisor, dentro y fuera de la ley. En la sesión número 4 nos dedicamos a hablar del cuaderno de obra, aspectos legales del residente y del supervisor. ¿Qué vamos a ver ahí? Correcto llenado, correcto en una obra pública es determinante, ¿no? La diferencia de la visión que debemos tener en el cuaderno de obra es que para una obra pública el cuaderno de obra es determinante. Para una obra privada, el cuaderno de obra es gestión, ¿correcto? Esa es la diferencia, en el cambio de chip que puede haber ahí entre un cuaderno de obra de una obra pública que de una obra privada. Pero, definitivamente, debemos entender primero de qué trata esto para poder saber por qué nos referimos a que en un caso es determinante y en el otro caso hablamos de gestión. Luego tenemos también estrategias y tips para la correcta gestión del cuaderno de obra. Ahí vamos a hablar un poco algunos casos en los cuales pues, el cuaderno de obra se armó estratégicamente con la finalidad de, si sucediera esto, estar tranquilos. Y justamente sucedió y se pudo pues, salir airoso de los temas. En la sesión número 4, capítulo número 4, vemos eso. En el número 5 nos toca ver el alcance contractual. Vamos a ver un poco de casuística, casos, enfoque del residente. ¿Qué vamos a ver aquí? Gestión del alcance contractual, el expediente técnico, la propuesta técnico-económica. Vamos a ver de qué trata todo eso. Porque es importante que nosotros sepamos todo el enfoque que debemos desarrollar, que debe desarrollar el supervisor de su alcance contractual. En el capítulo 6 vamos a ver lo mismo, el alcance contractual, casuística, enfoque del supervisor. ¿Sí? En el 5 vemos del residente, en el 6 vemos del supervisor. Igual hay una chocolateada, ¿por qué? Porque finalmente estos dos se unen y hablamos de ambos, ¿no? Esa es la idea. ¿Por qué? Porque algunos estarán, digamos, direccionados a ser supervisores, algunos estarán direccionados a ser residentes, ¿no? Pero lo más importante es que sepan que en algún momento de su vida es muy probable que vean los dos temas. Así que no deberíamos sesgarnos solo a uno. Luego tenemos la sesión número 7. En la sesión número 7 tenemos aspectos técnicos, vemos puro aspecto técnico, tanto del residente como del supervisor. Ahí ya no los separamos. Aquí vamos a ver procedimientos constructivos, aseguramiento de la calidad, gestión del almacén y procura, ampliaciones de plazo, tan importante las ampliaciones de plazo y cómo gestionarlas, ¿no? Vamos a ver cuál es el procedimiento para lograr una ampliación de plazo desde el punto de vista público, que lo tenemos en la ley de contrataciones, pero también cómo esto lo podemos llevar al sector privado. ¿Cómo aporta la ley de contrataciones y el reglamento al sector privado? Porque hay buenas prácticas que están dentro de la ley que sí podríamos tomarlas para poder presentar algunos documentos dentro del privado. En el capítulo número 7 vemos la parte 1, de los aspectos económicos. Aquí vemos adelantos de obra, vamos a ver un poco de valorizaciones, un poco de precios unitarios versus suma alzada. En el capítulo número 9 nos toca ver un poco de los aspectos económicos, residente y supervisor. ¿En qué parte? Presupuestos y cronograma, y presupuestos adicionales y deductibles. De ahí vamos, digamos, va tomando cuerpo la obra con todos esos alcances. Y digamos, hacia la sesión número 10, porque acuérdense que son 10 sesiones, hacia 16 sesiones, hacia la sesión número 10
tenemos la gestión de proyectos. Vamos a ver un poco herramientas claves y el PMI. Aquí vamos a ver un poco los grupos de procesos del PMI, un poco las áreas de conocimiento y el control de gestión con esa filosofía, digamos, que tantos resultados está dando, ¿no? Aquí tenemos 3 sesiones, la 11, 12 y 13, donde hablamos de la entrega y recepción de obra. Parte 1, parte 2 y parte 3. ¿Cómo está dividida? Una está dividida con el recorrido para observaciones, levantamiento de observaciones, actas de entrega y conformidad. Luego vemos el dossier de construcción en la 12, y en la 13 vemos la liquidación de obra, gestión integral, aprobación y sus implicancias. En esta 12, aparte del dossier, hacemos un compendio del curso, porque ya luego de la 13 quedan 3 sesiones que son solo un caso. Así que aquí, en esta sesión 12, vemos un poco el compendio del curso también, a nivel macro. Y, y las últimas 3 sesiones son un caso, es un megaproyecto. Así que yo les recomiendo mucho este curso porque los va a llevar pues a potenciar habilidades de toma de decisiones. ¿Qué harían ustedes en esta situación? ¿Qué harían ustedes en esta otra situación? Desde el punto de vista del reglamento de la ley de contrataciones y también desde el punto de vista de ustedes como persona. ¿Qué haría yo? ¿No? ¿Qué haría yo realmente para poder solucionar este tema? ¿En qué situación me pondría? ¿Realmente es importante? ¿Realmente no es tan importante? Entonces, en la sesión número 14, vemos residencia y supervisión. Vamos a analizar las acciones, los actos del residente y supervisión. Vamos a dar la lectura a todo el caso integral. Vamos a hacer un análisis situacional, un análisis previo, un diagnóstico, ¿no? Y en estas últimas 2 sesiones, ya un poco los alumnos traen una solución. ¿Qué harían ustedes? Realmente, ¿qué decisión tomarían? Y aquí, al final, hay un trabajo final, decisiones en ambos puestos. No es un trabajo que ustedes entreguen, es un trabajo en el cual ustedes llegan y, digamos, exponen, comentan, yo decido esto, por esto, por esto, por esto, lo he estructurado de esta manera, he mencionado esto, esto. Entonces, el caso comienza a tomar forma. Y aquí, finalmente, yo ya les cuento lo que sucedió en la realidad, ¿no? Siempre les voy a contar lo que sucedió en la realidad para, para que pues puedan ustedes desarrollar ese criterio del que tanto hablan. Listo. Entonces aquí tenemos las obras de construcción, sector construcción, los principales rubros del sector construcción. Entonces, los principales rubros del sector construcción son estos. Pueden haber varios más, pero digamos, energía, agricultura, edificaciones, minería, saneamiento, carreteras, habilitaciones urbanas, industrial, agro, ¿no? Este es acuicultura, no es agricultura, es acuicultura, que son piscigranjas, piscigranjas de langostinos, ¿no? De peces también. Esas piscigranjas son acuicultura, ¿no? Porque es la cultura, pero acuícola, ¿no? De los peces. Estos rubros en los cuales nosotros podríamos trabajar tranquilamente, luego de hacer los cursos con Teddy, ¿no es cierto? Definitivamente tenemos que entender por qué son rubros del sector construcción, están dentro del sector construcción, porque todos necesitan infraestructura, chicos. ¿Sí? Todos necesitan infraestructura. Eso uno lo entiende más cuando se lo explican, se lo van contando, porque normalmente es complicado entenderlo fácilmente, ¿no? Es un poco tedioso decir, oye, sí, pues, energía, pero ¿qué puedo hacer en energía? Bueno, una central hidroeléctrica, una central térmica, ¿no? Paneles solares, molinos de generadores de energía, molinos de viento, generadores de energía. Eso se construye, ¿sí? Por más que sea una especialidad de energía, hay obras civiles, hay obras metalmecánicas, hay obras eléctricas. Entonces, hay todo lo que necesitamos para que sea parte de nuestro rubro. En energía tenemos centrales hidroeléctricas, paneles solares, centrales térmicas y otros, innovación.
año tras año, van a venir existiendo mejoras en tecnología y sobre todo en energía, ¿no? ¿Por qué en energía? Porque en energía es cuando tenemos por sobre todas las cosas, en energía, nos da, digamos, la energía, lo que nos da a nosotros es tecnología, ¿sí? Ahora cada vez más, nosotros lo que tenemos es, por ejemplo, para las casas, para los jardines, hay unos postecitos pequeños que en el día captan energía y en la noche están alumbraditos. No, cero consumo de energía, alguna pila por ahí, alguna batería, pero muy sencilla. Entonces, la tecnología va a ir avanzando de tal manera que todas estas innovaciones se van a dar sí o sí, van a ir mejorando día tras día. Luego tenemos el rubro de acuicultura, piscigranjas de agua dulce, granjas de agua del mar, como las langostineras. Las edificaciones, aquí he puesto algunas, no se vayan a ofender los que no estén, edificaciones de oficinas, inmobiliarias, retail son los centros comerciales, edificaciones mixtas, hospitales, clínicas, penales, colegios, restaurantes, hoteles, universidades, entre otros, oficinas de empresas de transporte, aquí están en edificaciones de oficinas. Y varios más. En edificaciones, claro, pues si edificaciones tienen, digamos, un gran cuerpo ahí. En minería, en minería no saben, presas de relave de tierra, plantas concentradoras, presas de concreto, colegios, espesadores, hospitales, coliseos, muros de contención. Colegios, hospitales, coliseos son lo que las minas tienen que donar o sí tienen que ser siempre responsabilidad social. Iglesias, líneas de transporte de relave, túneles a socavón, mantenimientos, etc. En industrial tenemos plantas industriales, cámaras de frío, refinerías, etc. Y luego vemos ya, nos toca entrar ahora a lo que es la ley de contrataciones, ¿no? En la ley de contrataciones, la que vamos a ver nosotros es la última, ¿correcto? La del Decreto Supremo 168. Y que lo que vamos a ver principalmente, chicos, es el reglamento, ¿sí? Lo que principalmente vemos es el reglamento, porque la ley tiene que tener reglas. Por lo tanto, nos concentramos en las reglas, ya que cumpliendo el reglamento, automáticamente estamos dentro de la ley. Esa es la clave. Esta es del 30 de junio, ¿no? Digamos, no ha habido todavía actualización de ella, pero seguramente va a salir alguna otra. Eh, en este reglamento ya están actualizados varias normativas de los gobierno a gobierno, por ejemplo, ¿no? Y varias cosas más que uno tiene que ya ir conociendo para ir creciendo dentro del sector, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? El artículo 179, donde hablan del residente de obra, ¿no? Aquí muy aparte nosotros de poder hablar del residente, vamos a poner el caso de este edificio y vamos a hablar un poco de las situaciones, de las funciones del residente, si las hizo bien, las hizo mal, qué estuvo bien, qué pudo mejorar el residente. Y la idea es que ustedes, algunos serán residentes ya, gerentes o lo que fuera, algunos serán asistentes todavía, jefes todavía, practicantes todavía. Un poco la idea es que ustedes salgan preparados de este curso, pudiendo ustedes hablar con sus jefes, ingenieros residentes o supervisores y decirles, me parece, ingeniero, que esto podría ser de esta manera, ¿qué le parece? Y va a depender definitivamente de la capacidad de apertura que tenga el profesional al cual se están dirigiendo, pero claro, eso tiene que tener evolución paulatina, ¿no? Tenemos que estar siempre ahí para que pueda sostenerse. Digamos, si no se capacitan, si no entran al curso, eh, van a tener esas brechas de quienes sí lo hicieron y las brechas se van ampliando. ¿Por qué? Porque va pasando el tiempo y esa brecha se hace más grande. Porque la brecha de dos personas que salen el mismo año de la universidad están al mismo nivel, ¿correcto? Pero una se va capacitando y la otra no. Una se va capacitando y la otra no. Y luego han pasado 5 años, esta lleva más capacitación, esta ahora quiere capacitarse, pero esta con la experiencia ya está por acá. Por lo tanto, quienes se capacitaron más rápido siempre van a tener mejores resultados, ¿sí? Independientemente del curso, ¿eh?
No, sí, yo creo que tendría que tener por lo menos tantos años para entender esto de aquí. Los cursos están armados para todo nivel de experiencia, para absolutamente todo nivel de experiencia. ¿Por qué? Porque yo no me puedo confiar, chicos, en que aquí ya entró al curso un gerente de proyectos y por eso ya sabe la normativa. De repente sabe la parte, de repente está errado en lo que piensa, en lo que sabe, y la idea es que le podamos decir, tienes una oportunidad de mejora, ¿no? Eso, de eso se trata un poco esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un poco generar conocimiento en el webinar, residente de obra. Residente de obra, durante la ejecución de una obra, se cuenta de modo permanente y directo con un profesional colegiado y habilitado, especializado designado por el contratista. Previa conformidad de la entidad como residente de obra, el cual puede ser ingeniero o arquitecto, dependiendo del proyecto, según corresponde a la naturaleza del proyecto, los trabajos, con no menos 2 años de experiencia en la especialidad. Estos 2 años no es para todos, porque es en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra. Eso ya lo norma el contrato. Pero miren, por su sola, esto es bien importante, chicos, ¿sí? Para quienes les interesa siempre los detalles. Esto es bien determinante y bien importante. Esto de aquí. Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra. ¿Qué significa como responsable técnico? Que no es responsable legal, no es representante legal, salvo que le hayan dado poder. ¿Por qué lo menciono? Porque los presupuestos adicionales, las ampliaciones de plazo, los cambios de plano, los cambios de croquis, los cambios de ingeniería de detalle, todos esos cambios, esas modificaciones al contrato, solamente las pueden realizar las personas que están facultadas para realizarlas. ¿Quiénes están facultados? Por lo general, los gerentes, ¿no? Representantes legales y todo ello. Entonces aquí dice tranquilamente, no estando facultado para pactar modificaciones al contrato. El residente de obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo lo previsto en el siguiente numeral. En el caso de obras convocadas por paquete, la participación permanente, directa y exclusiva del residente son definidos en los documentos del procedimiento de selección, bajo responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar. Entonces, dependiendo de las magnitudes, es muy probable de que un residente puede estar en un paquete viendo la residencia del paquete completo. Va a depender mucho de la parte geográfica, de qué tan cercanos son, ¿cierto? Y luego vamos a ver, claro, vamos a ver todo lo que diga el residente. Ahorita he hecho un extracto para el webinar y un poco generar conocimiento. Aquí con el supervisor y inspector vamos a hablar del megapenal, vamos a hablar de este megapenal y vamos seguramente a determinar cuáles fueron cuál es la casuística del supervisor respecto a cómo afrontar un proyecto, un megaproyecto de esos, un megaproyecto de más de aproximadamente 380, 400 millones de soles. Eh, Por lo tanto, durante la ejecución se cuenta de modo permanente con un inspector o con un supervisor según corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra. El inspector es un profesional funcionario de la entidad expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica. Es diferente, el inspector puede ser persona natural contratado directamente por la entidad. Y el supervisor puede ser una empresa, ¿no? Una empresa que factura, que ha entrado a la licitación para hacer la supervisión. Por lo tanto, el perfil para el inspector o supervisor en la convocatoria del proceso cumple al menos con la experiencia de las calificaciones de profesionales. Por favor, apaguen sus videos para que se mantenga bien la sala, chicos. Entonces, cuando uno tiene digamos, la dirección de ser supervisor, quiero ser supervisor de obra, Dante, quiero ser supervisor, me apasiona ser supervisor y todo, es un trabajo más light, dicen así, me han dicho a mí algunos alumnos, ¿no? Un trabajo más light que la del residente, el residente tiene toda la responsabilidad. Negativo, supervisor, residente, son la parte legal del cuaderno de obra, solo ellos lo pueden escribir, tienen
poder sobre el cuaderno de obra, pero claro, van coordinando, cada uno va coordinando con sus empresas, pero tiene un contexto que amerita que el entendimiento se dé regularmente. Por lo tanto, eh, igualmente el supervisor va al 100%, no puede estar en más de una obra a la vez, no puede, ¿correcto? Salvo lo previsto en el numeral siguiente, que es lo mismo, obras por paquete, igualito que el residente, ¿sí? Pero al igual que que el residente, tampoco está facultado para cambiar nada. Cuando un supervisor a ustedes les diga, ya dale nomás, yo voy a aprobar ese adicional. Ah, comienza a ejecutar los ordineles, las banquitas, dale nomás, no te preocupes. Ustedes tienen que decir, no, no puedo hacerlo, porque no tengo la resolución del adicional. No tengo el documento que legalmente me avala para yo luego cobrar el adicional. Y en verdad no podemos cobrar adicional en una obra pública, en una obra privada es diferente. ¿También debería ser igual? Sí. Porque hay clientes privados y clientes privados, chicos. Tampoco es que el cliente privado sea, digamos, un santo que no va a estar entrando en litigios y en conflictos. Para nada. Hay clientes privados súper agresivos, hay clientes privados que tienen una cultura de desconfianza muy grande. Por lo tanto, tenemos que optar por tener documentación que nos pueda ayudar. Vamos a ver las funciones del inspector, las vamos a ver a detalle y les voy a comentar un poco en este hospital qué pasó, ¿no es cierto? ¿Qué se dio? Así como aquí vamos a ver el penal, aquí miraremos del hospital, qué pasó, qué sucedió en este proyecto con respecto a la filosofía de los residentes y los gerentes, perdón, y los supervisores. En un hospital, digamos, estos megaproyectos son de mucha extensión, ¿no? Son de mucha extensión. Por lo tanto, cuando son de mucha extensión, tienden, ¿no? 5 hectáreas, 4 hectáreas, 10 hectáreas, ¿no? El penal, por ejemplo, fue en 100.000 metros cuadrados de terreno, grandísimo. Entonces, cuando uno tiene esa, digamos, ese conocimiento de cómo hacerle frente a alguna situación que pueda estar, digamos, eh, poniendo en valor la contraparte, cómo darle, digamos, vuelta con tranquilidad, con el cuaderno de obra, con las cartas, con las reuniones, las actas de las reuniones. Tenemos, si hay algo que tanto el residente como el supervisor deben tener claro, es de que aquí se mide la debida diligencia. Es una terminología del derecho, pero la debida diligencia es las funciones tanto de la empresa como el supervisor o residente han estado de acuerdo a ley, no han cumplido la ley en lo absoluto. Esa es la primera pregunta, siempre. La primera pregunta siempre va a ser si fuimos diligentes, ¿correcto? Siempre va a ser si fuimos diligentes. Por lo tanto, eh, cómo lo cruzamos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo cruzamos? ¿Cómo le damos forma? ¿Cómo caminamos con esa digamos, filosofía del correcto andar de ambos puestos? Que normalmente, chicos, cuando están en situaciones complejas, ¿sí? Cuando están en situaciones complejas, pueden ustedes ser, oh, sí, que el supervisor es mi pataza, ya nos hemos hecho muy amigos, tenemos mucha química, ¿no? Hemos hecho muy buen trabajo juntos, eh, seguro, pero ¿qué tanto, no? ¿Qué tanto realmente puedes confiar en él? Como para poner en riesgo tu trabajo, ¿no? En lo laboral, tenemos que olvidar el tema de las amistades, ¿correcto? No digo que sean enemigos, lo que estamos diciendo es, tienen que dejar de lado la amistad y concentrarse en el aspecto meramente profesional. Es la única manera que se puedan lograr cosas. Es la única manera que se puedan lograr los temas. Sobre todo porque en la medida de lo posible, ¿sí? Tienden siempre las personas cuando están claros de que puede pasar algún tema que los pueda complicar en el futuro, ¿no? Tienden a hacerse un lado. Siempre tienden a hacerse un lado, mejor no digo nada, porque todo puede ser usado en mi contra, ¿no? Mejor no digo esto, porque realmente no es conveniente ahorita.
Dilo, es mejor decirlo, pero hay que saber cómo decirlo. Esas habilidades de cómo decir las cosas, cómo comunicarse, supervisor residente, para lograr el objetivo en común. Acá lo que tenemos que entender, chicos, es que debemos lograr el objetivo en común, que es el desarrollo del proyecto. A veces esos choques, esos conflictos, esas fricciones que hay entre ambos profesionales pueden destruir el proyecto. Claro está que por eso es que tienen que tener algo de habilidades gerenciales y directivas. ¿Por qué? Porque si no existiera un gerente de proyecto, porque la estructura de la empresa es más chica y no hay un gerente de proyecto, ellos tienen que tomar esa gestión. En vez de estar en conflicto, ¿qué hace un gerente? Tiene que unir al equipo. ¿Sí? El gerente lo que hace justamente es unir al equipo. Y si no lo tiene claro digamos, la cabeza, que es el residente del supervisor, ¿a dónde van a llegar? ¿Correcto? Es crónica de una muerte anunciada clarita, ¿sí? Clarita. Pero claro, tienen que estar muy, pero muy atentos a las situaciones que se puedan dar. Y aquí un poco quise poner, he puesto algunos artículos aleatorios, ¿no? Para que, digamos, tengan la idea de cómo se puede llevar el curso, pero sobre todo de que también de este webinar se lleven cosas para que apliquen, ¿no? En temas de modificaciones al contrato, ¿correcto? Siempre, siempre, ¿correcto? Cuando hay una empresa supervisora, tiene que tener, la entidad siempre va a necesitar obligatoriamente la opinión favorable del supervisor. Cuando no hay opinión favorable del supervisor, la probabilidad de que logren los temas es bajísima, ¿sí? Es muy, muy baja. Torre que a veces apague un rato la cámara, no que es para no incomodarlos que tome un poco de agua. Entonces, cuando uno está planteando una modificación, entiéndase por modificación desde lo que es planos, especificaciones técnicas, cambio de profesionales, detalles constructivos que esté involucrando el diseño, ¿no? Por lo tanto, todo cambio mínimo, aunque el supervisor tenga facultad de dar opinión favorable, el contratista no puede ejecutar con opinión favorable, ¿correcto? El contratista no puede eh, opinar, perdón, no puede aprobar un cambio que no esté realmente legalmente sustentado. Puede hacerlo y en interno lo ejecutan, pero el contratista no tiene derecho a ninguna ni ampliación de plazo ni adicional, ni presupuesto adicional, ¿sí? Eso es lo que tendrían ahí. Entonces, de la mano, ¿sí? De la mano con el residente, es mejor que esos siempre estén bien conversados, bien claros de que tienen un hallazgo, coordínenlo, siempre coordínenlo. Ahora, tenemos que ser estrategas, ¿no? Si soy el residente, bueno, le diré que tengo este hallazgo siempre y cuando el hallazgo sea, pues, un tema que va en favor también del contratista, porque hay hallazgos que finalmente no son a favor del contratista, pero que sí afectan la calidad del proyecto, es mejor ponerlos en la mesa y decir, voy a tener que realizar esto a mi costo, ¿no? Es mejor, ojo, es mejor no estar peleando y entrando en conflicto por adicionales que ustedes saben que no van a ganar. Y más bien lo que está sucediendo es dilatar el tiempo, ¿no? No, es que mi asiento del cuaderno de obra me avala. El asiento de cuaderno de obra nos avala siempre y cuando quede establecido de que tuvieron la razón, ¿sí? Si ustedes saben que no tienen la razón, les recomiendo no agotar esas posibilidades. Más bien, lo que yo recomiendo hacer es ir de la mano con algunos temas que podrían, digamos, estar en paralelo, ayudándoles a generar algún adicional y por ahí recuperar un poco lo que en lo otro sí, al ser un suma alzada, un presupuesto, digamos, a todo costo, ya no tienen derecho. No se olviden, nunca inicia el plazo de obra. El plazo no inicia si no está designado el inspector o el supervisor. Por eso es que se creó el tema del inspector. Años atrás no existía el tema del inspector. Para nada. ¿Por qué?
Porque el inspector, ¿sí? Lo que hacía el inspector, lo que hacía el supervisor, digamos, el contratista ya con la buena pro y todo, se quedaba sentado esperando que haya supervisor. Y decían, oye, pero ¿por qué se tiene...? Claro, lo que pasa es que el Estado tiene un procedimiento para contratar una empresa supervisora. Ahí es que entendieron que en vez de esperar tanto, crearon la figura del inspector, que es contratado. Puede ser que ya el inspector sea parte de la entidad, o puede ser que el inspector sea contratado, pero es, digamos, contratado directo como parte de la entidad, y le asignan la inspección de esa obra hasta que se dé la licitación, que culmine la licitación, ¿no? Y ya entra la empresa supervisora. No se olviden, no pueden estar en paralelo. Ni un solo día. Ni un solo día pueden estar en paralelo. Que pueden coordinar en interno, que pueden pues dialogar en interno, eso sí se puede dar. Miren, ahora vamos a ver un poco requisitos legales, la ley de contrataciones y su reglamento. Cuando uno... listo. Entonces, nosotros debemos entender que como residentes y supervisores debemos cumplir obligatoriamente todos nuestros requisitos legales. ¿Qué son requisitos legales? Ley de contrataciones, reglamento de seguridad e higiene, reglamento de trabajo, contrato, planos, especificaciones, normativa municipal, normativa ministerial, eh, todas las leyes y normativas que esté, digamos, el involucramiento de todas esas instituciones son parte del proyecto, son parte del requisito legal, ¿sí? Digamos, la falta de identificación de requisitos legales es un grave problema, ¿sí? Las entidades de servicios, ¿no? El tema del agua, luz, desagüe, es, digamos, toda la normativa de esas entidades e instituciones tienen que ser consideradas como requisito legal para nosotros, porque nuestro proyecto tiene el corte de. Entonces, no podemos pretender que, digamos, no cumplirlas, pues, ¿no? No, sí, yo sé, pero no, mira, tenemos inspecciones de SUNAFIL, tenemos inspecciones de la municipalidad, tenemos inspecciones de los supervisores, tenemos inspecciones y auditorías de la entidad directas, ¿no? Entonces, esa fiscalización de que estemos cumpliendo los requisitos legales con mucha más razón en una obra pública es determinante, ¿sí? No digo que en la obra privada no tenga que cumplirlo, no, simplemente que en la obra pública el funcionario público, si hay acá funcionarios públicos, no me dejarán mentir, el funcionario público eh, está enmarcado en la ley. Por lo tanto, si él se escapa de eso, la Contraloría, digamos, las unidades inspectoras, los órganos de control interno de los ministerios, todo ello están con los ojos bien puestos en esos sentidos. Entonces, sí debemos tener mucho cuidado con el tema de requisitos legales. Digamos, es determinante para ustedes. Cuaderno de obra, ya les voy a contar el caso de esta central hidroeléctrica, ¿no? Donde, vamos, eso se los contamos ahí en el curso de especialización. Pero claro, vamos a ver a detalle el cuaderno de obra, los tips principales del cuaderno de obra, situaciones aquí, como por ejemplo, el supervisor eléctrico, electromecánico, una empresa multinacional, pero que el supervisor no le gustaba escribir el cuaderno de obra. Por lo tanto, el residente, por quedar bien, tampoco lo llenaba. Entonces no llenaban. Una obra privada, no lo llenaban. Claro, no lo llenaban, pero cuando sucedió un tema, y claro, vamos a contar ahí más a detalle, sucedió un tema bien grueso, eh, los dos se pusieron a llenar el cuaderno de obra. Se pusieron a llenar el cuaderno de obra. Escúchenme, requisito legal, el cuaderno de obra es incluso legalizado. Es un requisito legal llenarlo todos los días. Que se ponen de acuerdo para llenarlo juntos el lunes, miércoles, no sé. Digamos, ahora tenemos los cuadernos de obra electrónicos, ¿no? Un segundito, un poquito de agua, chicos. Ahora existen los cuadernos de obra electrónicos, digitales.
Entonces, muchos residentes, digamos, con muchos más años de experiencia, eh, no les gusta mucho el tema del cuaderno de obra, pero claro, en estas épocas es obligatorio ya el cuaderno de obra digital. eh, digamos, está, digamos, basado, digamos, en normativa, ¿no? El cuaderno de obra se llena todos los días, debe ser llenado todos los días, claro que sí. Eh, que puede haber días que no están llenos, no es incumplimiento de la ley, pero es un cuaderno de ocurrencias y todos los días ocurre algo en la obra, entonces es ilógico que no esté llenado todos los días. ¿Sí? Personalmente, mi recomendación es llenarlo todos los días. Nada de flojera, es parte de su trabajo. Nada de, no, que sí, que da flojera, y de ahí se te olvida lo principal que tenías que poner frito. ¿Por qué? Porque las cosas en el momento salen mucho mejor redactadas, mejor puestas, que cuando ya lo hacen después de 5 días. Así que como recomendación, llénenlo todos los días. Listo. Luego tenemos aquí un poco entender las correctas identificaciones de riesgos y restricciones que tiene un proyecto, ¿no? Un ingeniero residente y supervisor tiene que ser capaz de poder identificar riesgos, restricciones, mitigarlos, ¿no? Esa capacidad tiene que tenerla de todas maneras. No podemos pretender que un residente y un supervisor no tengan la capacidad de poder identificar riesgos. No es parte, no debe ser parte del ADN de un supervisor el no tenerlos, el no conocerlos, ¿correcto? Entonces, sí es importante, digamos que desarrollemos esto. Y eso lo vamos a desarrollar en el curso, ¿no? Por ejemplo, en la carretera. En la carretera, en la autopista, una concesión de 25 años, riesgos principales, potenciales, restricciones, expropiación de terrenos, ¿no? Ustedes saben que hay una ley de expropiaciones que se dio en el año 2007, 2008, por ahí. Para esas fechas era nueva, ley de contrataciones, porque justo el terremoto fue en el 2007. Eh, una ley nueva. El funcionario público definitivamente se iba a complicar, iba a ser muy complicado el hecho de expropiar terrenos, ¿no? Entonces, eh, digamos, definitivamente es algo que puede determinar el cumplimiento del plazo del proyecto, porque la expropiación, al no ser responsabilidad del concesionario, del constructor, no, es del Estado, expropiación, el privado se ve en la obligación, chicos, de poder ayudarle al, a la entidad, ¿correcto? Nosotros tuvimos que invertir dinero, ¿no? Todo legal y todo ello, para poder ayudar a expropiar. ¿Qué significa? Que si a un propietario de un terreno que tiene cultivos de uva, le iban a pagar por su terreno, no sé, 500.000 soles. Un ejemplo. Van a pagar por su terreno 500.000, oye, pero ya está sembrado todo, y ahí hay un valor mínimo de 650.000. Oye, ¿sabes qué, Estado? Te ayudo en el tema porque si no, nunca vamos a expropiar. Y es lo más justo. Entonces, en esas épocas, esa ineficiencia de poder expropiar terrenos era determinante para la carretera. Si no expropiamos, ¿cómo construimos? ¿Encima de qué construimos si no expropiamos? Porque no sería terreno todavía de la entidad, ¿sí? Sería terreno privado. Entonces, ese terreno privado que va a pasar a manos del Estado para poder ejecutar la carretera, la ley de expropiación es clara. Siempre el bien común, el bien público, es el que predomina. Ninguna persona privada puede negarse a ceder y a vender su parte para poder pasar por ahí una carretera. Eso, digamos, si no lo aceptan, igual acá está el dinero y desalojo. ¿Por qué? Que no es la idea, ¿no es cierto? Por eso es que se demoraba el proceso, se demoraba la investigación, se demoraba la llegada hacia los propietarios. ¿Por qué?
porque pues uno no puede andar desalojando a las personas así nomás, ¿no? Entonces, eso es bien importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo para lograr que digamos, la expropiación es temporal o indeterminada, ¿no? La expropiación es expropiación, Lucio, ¿no? La expropiación nos pone, la expropiación es temporal o indeterminada, la expropiación es, ya no es tuyo, pues, te están comprando el terreno, Lucio, ¿sí? Te lo están comprando. Expropiar es quitarte la propiedad, eso es expropiar. Te la quito para construir una carretera. Por lo tanto, ya está la carretera ahí, Lucio, para toda la vida. Entonces ya no tienes ese terreno, ¿ya? Es indeterminado. Eh, es compra, es la compra, el Estado la compra para poder ejecutar su obra, ¿ya? Ese es el, el concepto, Lucio, ¿ya? Si quieres preguntar algo más ahí, encantado. Entonces, importante, ¿sí? El identificar también quiénes son los supervisores, quiénes son los organismos reguladores de una obra, de un proyecto público. Por ejemplo, aquí es OCITRAN, que es el organismo regulador de transportes, ¿no? OCITRAN es quien regula todo el andar del proyecto, de la obra, sobre todo revisa mucho el tema de las obras. ¿Por qué? Porque en carreteras se habla mucho de las condiciones de servicio, ¿sí? Las condiciones de servicio para lograrlo. Y esos objetivos del proyecto, definitivamente, ¿sí? Tienen, por sobre todas las cosas, un bien común, que es la carretera. Pero si alguien pasa y ve que la berma no está bien construida, si alguien pasa y ve que la calzada no tiene la rugosidad y que puede haber un accidente y todo, no les van a ayudar. Nadie va, menos en una obra pública, a arriesgarse, ¿sí? Luego también acá restos arqueológicos, accidentes, de los accidentes de transportes, todo eso ya lo vamos a ver a más detalle en el curso, pero digamos, quería mostrarles los diferentes riesgos que pueden haber dentro de los proyectos y que de verdad son determinantes. Por ejemplo, en un proyecto acuícola, ¿no? Si no, uno no tiene el terreno para la descarga del agua, en todos los metros cúbicos que hay acá, 6 metros cúbicos por segundo, ¿no? Súper largo, súper, digamos, grande, extenso, toda la cantidad de agua, ¿a dónde se va? ¿Por dónde se va? Entonces, determinar esos temas, esas falencias que pueden haber, digamos, cómo se da, ¿no es cierto? ¿Cómo se da? Entonces, de igual forma, ¿no? eh, el riego, cómo se va a dar el riego, son temas que debemos preguntarnos, ¿no? Por ejemplo, acá, el adelanto de materiales, un proyecto de 400, 500 millones de soles, el adelanto de materiales no otorgado, ¿y cómo va a funcionar el adelanto? Entonces, tengo que tener la capacidad como residente o supervisor de identificar, ¿sí? Las situaciones más complejas que se pueden dar. Esas son, ¿no? Esas son. Identifiquemos las situaciones más complejas que se puedan dar y que pueden traer consigo la caída del proyecto o por lo menos un indicio a que el proyecto no termine en plazo o tenga sobrecostos o tenga complicaciones, ¿sí? Todo eso debemos entender que por sobre todas las cosas, es responsabilidad del residente y del supervisor con sus gerentes identificarlas a tiempo. Pero si no se hacen, no se sientan a mirarlas, ¿no? No se sientan a mirar, oye, acá no puedo poner un residente de una cultura muy antigua, ¿por qué? Porque el plazo es muy agresivo. Entonces, sin desmedro de las edades, ¿no? Para nada, porque las edades son lo máximo, ricas en conocimiento. Lo más importante es a las personas ponerlas en el lugar indicado. Tengamos cuidado con este tipo de proyectos donde tienen que calificar los presidentes con muchos años de experiencia, son tantos años de experiencia que finalmente ya no pueden aplicar Lean Construction, ya no pueden aplicar metodologías modernas, o salvo que tengan pues una estructura muy grande para hacerlo. Sí se puede, pero siempre y cuando lo hayan identificado, ¿no? Igual para acá, ¿no? Las constructoras cuando tienen problemas de caja, de flujo de caja, con clientes complejos, en etapa de cierres de acabados, esto es crónica de un riesgo potencial activado. Miren ese mix, ¿no? Constructora sin caja, sin efectivo. El cliente complejo y etapa de cierre en acabados de lujo, de un hotel. O sea,
¿Cómo cierras el proyecto? Si no tienes dinero, si el cliente es complicado, te va a exigir al máximo, y si estás en la etapa de cierre. Eso tiene que ser identificado por el residente anticipadamente, para que él pueda, digamos, pelear, en el buen sentido de la palabra, digamos, pueda exigir a su empresa que le pongan los recursos a tiempo, que le ayuden a cerrar el proyecto, que no estén, digamos, pensando en que sí puede ser, no, tal vez. ¿No? Entonces, sí les recomiendo eso. Luego, por ejemplo, acá también acabados importados. Si ya sé que tengo acabados importados y tengo a la vez que la fecha de apertura del hotel es para Lima 2019, para los Panamericanos, y la constructora está sin caja, también es otra crónica de algo que no debería suceder, menos en etapa de cierre, ¿no? Menos en etapa de entrega. Tenemos que tener anticipadamente las estrategias necesarias para poder identificar que eso es un riesgo. ¿Cómo mitigarlo? Plantearle al gerente de proyectos o al director de proyectos una estrategia, ¿no? Plantear una estrategia, plantear eh, una suerte, ¿no? Una suerte de eh, estrategia de gestión, estrategia de acción, plan de acción, un plan detallado, donde pues diga el gerente, oye, claro, vamos con esto, porque realmente aquí sí hay potencial, sí hay manera de ir para adelante con el proyecto y las soluciones se van a dar, ¿no? Entonces, eso es bien importante para los residentes, sobre todo porque hay gerentes de proyecto que no apoyan estas ideas, ¿correcto? Digamos, no aportan con estas ideas, no apoyan estas ideas. Eh, cuando uno tiene digamos, una, un proyecto, no solamente carretero, un hospital, un puente, ¿no? Qué sé yo, cualquier tipo de proyectos, y los residentes y los supervisores, desde el inicio, prefieren estar muy ajenos a la comunicación, ¿no? Muy ajenos al correcto andar de los proyectos. No, no, yo prefiero evitar. ¿No? Sí, así te dicen, ah, no, yo no me iría a almorzar nunca con el residente, van a pensar que me están sobornando. Eso es bueno y a la vez es malo. No digo que se vayan a almorzar, se vayan a la fiesta, todo, no. Lo que estoy diciendo es evitar la comunicación es malo, ¿correcto? Tenemos que ser muy cautelosos en qué sí y en qué no, ¿correcto? Eh, debe, digamos, tener claro el supervisor cuál es su límite de acción y la única manera, chicos, que ustedes para que se formen es entrando al curso para poder lograr que esto lo pulan, conozcan la ley, conozcan el reglamento y sobre todo puedan tener un adecuado manejo de diferentes situaciones que se pueden dar tanto en empresas, perdón, en proyectos públicos como en proyectos privados. Acá también, ¿no? Identificar vecinos, vecino a la SUNAT, vecino complejo, vecinos con intereses personales. Tenemos 8 sótanos y vecinos complicados. Entonces, esas situaciones, digamos, son complejas, pero nutren el proyecto. ¿Por qué? Porque siempre cuando estamos en situaciones complejas, siempre van a salir acciones, porque nosotros nos hemos formado, digamos, quienes son ingenieros civiles, quienes son han estudiado ingeniería, hemos desarrollado cuántos problemas durante la carrera. Los que son arquitectos tienen que aportar mucho acá por la normativa aplicable. Entonces, todas las carreras confluyen, ¿sí? Botemos los mitos de quién es mejor, el ingeniero o el arquitecto, ¿no? ¿Quién es mejor? No hay nada de mejor y peor. Acá lo más importante es que cada uno haga bien sus funciones, las realice adecuadamente, las realice con conocimiento, las realice dando valor al tema, ¿correcto? Entonces, sí es importante, ¿sí? Sí es importante. No, los residentes pueden ser ingenieros o arquitectos dependiendo del proyecto, ¿no? En un proyecto de carreteras no puede haber un arquitecto de residente. Un arquitecto va a poder ser un residente de alguna edificación, de algún condominio, ¿no? De alguna oficina, de un edificio de oficina, ¿no? Sobre todo para edificaciones donde hay un corte arquitectónico importante,
puede ser ingeniero civil o puede ser arquitecto, ¿no? Pero no en todas, ¿correcto? No en todas. El arquitecto, el residente sí puede ser, el ingeniero civil puede ser residente de todas, de cualquiera. Pero dependiendo de la obra, ¿correcto? Podría darse el caso que sea arquitecto. Así que lo dice la ley de contrataciones, se los mencioné ahí, decía ingeniero o arquitecto, ¿no? Pero dependiendo de el proyecto, ¿sí? Eso es clave, ¿eh? Tengan cuidado, no se vayan a arriesgar a que los contraten y acepten ustedes y no cumplen. Cuidado con eso. El estándar minero para obras privadas, ¿no? Cuidado con el estándar minero. Vamos a hablar de eso también en el curso. Temas de hospitales, procesos constructivos, los socios sin acuerdos, eso es un riesgo. Y acá viene una pregunta para ustedes. La pueden contestar en el chat. Voy a darles un tiempo. De todo lo que les he mostrado en la foto, ¿no? ¿Nos podríamos dar cuenta de esto sin ver la foto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Nos podríamos dar cuenta de esto sin ver la foto? ¿Qué opinan ustedes? Pueden contestarla por el chat. Espero, ¿ah? Sin ver la foto, ¿me puedo dar cuenta de esto? ¿Qué opinan? No con la misma facilidad. A ver, ahí hay unas respuestas. No con la misma facilidad o a cabalidad. Interesante. Algunos ponen que sí, algunos ponen que no. No hay contexto. No, 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 porque tendría que haber una gestión. ¿Ah? No, 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 está vacío. No, no, no. ¿Qué significa está vacío? No se entiende esa pregunta. No se necesita ver la foto. No, porque no puedo hacer nada. Sí, no es lo mismo o es más fácil con una imagen. Que recuerde todos los informes que se presentan son fotos adjuntas. No, no hay nada. No hay nada, está en blanco. Ronald, estamos en blanco porque estamos haciendo una consulta. Ya. Depende del detalle de la pregunta. No, no es necesario las evidencias. Estoy preguntando, ¿me puedo dar cuenta de esto, de lo anterior, ¿no? De lo que hemos visto antes, de lo que les he explicado antes. ¿Me puedo dar cuenta de todo lo que hemos visto aquí, de riesgos, sin ver la foto? Esa es la pregunta. Aquí está en blanco porque ya voy a explicarlo, ¿no? No tiene evidencias, dependiendo del concepto con los que se tenga el conocimiento. No, en base a la descripción del proyecto podría ser. No, se tiene que tener una idea, o sea, una concepción de lo que quiere ser. Pero tu respuesta, Marcos, no hay respuesta. Pongan la respuesta sí o no y el por qué si gustan algunos, ¿no? Algunos ponen que no, tendría que haber tendría que haber expediente, analizarlo, entonces tu respuesta parece que fuera que sí, Isaac, entonces, pues, o no o sí. Em, Marco Yuliño dice, es un proyecto, no se entiende tu pregunta, ya lo vemos de aquí. No hay evidencias, no, sí, Yamila dice que sí. Interesantes las respuestas, ¿no? Se dan cuenta cómo la variabilidad, ¿sí? Un segundo. No, sí, porque se tiene información, sí, revisando el expediente, no, porque la foto nos facilita mucho para el análisis, dar cuenta de que, Javier, ya lo explicamos eso, dar cuenta de lo que está atrás, lo que hemos explicado hace un rato, Javier, de todos los riesgos de los proyectos, Javier, así que podría responder ya con eso. Me doy cuenta que no hay nada, Juan Carlos, no te entendemos, Juan Carlos, la pregunta. Jan Morales estaría operando un paciente sin herramientas. Interesante. Les voy a poner lo de acá para que estén más tranquilos. Aquí. Me puedo dar cuenta de todas estas anotaciones que les he explicado. Expropiación de los terrenos, el tema del vecino, el tema de la descarga, el tema del terreno, el tema de la SUNAT, el tema de las expropiaciones, el tema del flujo, el tema de, digamos, los acabados importados, el tema del vecino, el tema del estándar. ¿Me puedo dar cuenta de esto, ahora sí, eh, sin ver esa foto? Sí, de acuerdo a la experiencia adquirida como profesional. No se entiende, el OLAP, tu nombre no sé si es OLAP, OLAP. Sí, de acuerdo a la experiencia adquirida como profesional. La experiencia no determina el tema, ¿no? Ayuda, aporta, pero la experiencia no determina el tema porque la experiencia tiene que tener un acompañamiento. Gracias, Olap.
Sí, debo estudiar el expediente técnico, las imágenes ayudan. Sí, siempre y cuando esté desde el inicio hasta el final. Interesante. No, ponen algunos otros. Listo, yo creo que suficiente. No se olviden que ya ahorita nos faltan unos 5 o 10 minutos para empezar el proceso del sorteo y todo lo que tiene que ver con ustedes y algunas consultas que ustedes puedan realizar que Freddy me va ayudando. Ahorita acabamos. Hagamos la parte de la exposición, pero ya entramos a la parte de consultas antes de- del sorteo de becas. Entonces, tenemos... y ahorita ya no valen las respuestas, chicos, porque ya estoy poniendo la respuesta, ¿no? Así que ya podemos parar. Planos, tenemos los contratos, ¿no? Tenemos todo esto, ¿no? Tenemos planos, contrato. La respuesta es que sí me puedo dar cuenta sin la foto, porque para eso tengo los planos, para eso tengo el contrato, para eso tengo las especificaciones, para eso tengo la visita al terreno, para eso tengo los municipios, conozco a los stakeholders, a los interesados, las bases, los términos de referencia, las consultas, respuestas, pero por sobre todas las cosas, chicos, también, ¿qué tenemos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque definitivamente tenemos una buena visita a terreno nos puede salvar la vida en un proyecto, ¿correcto? Una buena visita al terreno nos puede salvar la vida, ¿sí? La vida. Es importantísima la visita al terreno, ¿correcto? Entonces, es bien importante, es bien clave. ¿Por qué? Porque hay empresas que se equivocan un poco en esto y dicen, no, yo voy a enviar al practicante a la visita de terreno porque ahorita todos están ocupados y todo. ¿Y a dónde se va? Se va a la minera Yanacocha para un proyecto de un laboratorio químico, construcción de un laboratorio químico. Entonces, díganme, los vecinos, el tema del aire, el tema del clima, el tema de los aspectos, el tema del polvo, el tema de las geometrías, geografías que hay en el terreno. Todo eso amerita de que vaya alguien con experiencia eh, eh, en el rubro, ¿correcto? Entonces, no minimicemos las visitas a terreno, porque son parte de una capacidad para poder identificar todos los riesgos que están atrás y todo lo que ya estamos mostrando acá. Y la pregunta siempre es, ¿estoy en la capacidad? Siempre, ¿cómo sabemos si estamos en la capacidad? Un poco haciéndonos estas preguntas. ¿Planifico? ¿Controlo? ¿Analizo? ¿Reviso? ¿Tengo un sistema de gestión de proyectos? ¿Tengo un encargado de contratos? ¿Gestiona adecuadamente las ocurrencias de obra, cuadernos de obra? O sea, si realmente quiero entrar a proyectos de gran envergadura, medianos, vamos empezando a agarrar proyectos más importantes. Pero si no planifico, no controlo, no analizo, no reviso, no tengo nada de esto, es querer crecer sin mejorar, ¿correcto? Esto lo vamos a ver a detalle en el curso, porque la idea es que ustedes que entren al curso mejoren todo el contexto general del tema, ¿no? Tienen que mejorar. Y en esa mejora, ustedes tienen que tener, pues, herramientas necesarias para lograrlas, ¿ya? Ese es un poco el tema de hoy. Y quería un poco ya ver, digamos, sus consultas, ¿no? Quisiera ver sus consultas. No sé, Freddy, tú me ayudas con las consultas, ¿cómo haríamos? Voy a dejarles que escriban consultas, chicos. Les doy 1 minuto, 2 minutos. Tomo un vaso con agua y vuelvo. Escriban todas sus consultas en el chat, también los que están en Facebook, por favor. Listo, ya estamos por acá, chicos. A ver, ¿cuáles son las consultas que tenemos por acá? ¿Freddy? ¿Quién me ayuda con las consultas? Vamos a ver. Yo Ingeniero, las voy hay varias leyendo. consultas, en este caso, una, por ejemplo, de Sánchez Cardoso César, nos dice, ingeniero, ¿puedo llevar el curso siendo todavía estudiante? ¿Puedo llevar eso? Ah, bueno, ahí Freddy creo que esa respuesta es más contigo, pero creo que ya lo sabemos, ¿no? Sí lo puede llevar, pero el certificado, digamos, no, en curso de especialización, Freddy, sí, claro que sí, Sí, ¿no? correcto. Sí, en curso de especialización sí, en diplomados es que, digamos, el certificado, dependiendo este, cambia un poco la situación, pero igual lo pueden hacer, así que no hay problema con eso. Ah, Correcto. Por acá nos dice Miranda, bueno, Marcos, ¿cuál es la diferencia entre dirección de
proyectos y gestión de proyectos, nos dice. ¿Cuál es la diferencia entre dirección de proyectos y gestión de proyectos? Déjame decirte que depende mucho de las funciones completas, ¿no? Digamos, un director de proyectos, ¿sí? Tiene que ver gestión, tiene que ver parte operativa, parte técnica, parte directiva. ¿Qué quiero decir con eso? Que la dirección contiene la gestión, pero la dirección es el integral, el completo, ¿correcto? La gestión es solo gestión. La dirección es integral, ¿sí? Por ahí va el tema. Excelente, ingeniero. Por acá nos dice, nos pregunta Llanos Flores, ¿cuál sería el método o proceso de documentación para poder pedir una ampliación de plazo? Para poder, el proceso para pedir una ampliación de plazo. Bueno, el proceso para pedir una ampliación de plazo es bien largo, bien extenso, pero parte, primeramente, de que ustedes encuentren una afectación de la ruta crítica del proyecto, ¿no? En el cronograma Gantt hay una ruta que está en rojo, esas son las actividades que son ruta crítica del proyecto. Si está afectada la ruta crítica, inmediatamente se coloca en el cuaderno de obra la afectación de la ruta crítica y que se inicie la causal de ampliación de plazo. Hay varios estamentos, que eso ya los vamos a ver en el curso porque tenemos que responder más preguntas, pero hay varios estamentos dentro de ese acápite que estoy mencionando para poder decir, si fuera de este modo, vamos por este lado, y si fuera de otro modo, vamos por este lado. Pero lo primero, ¿cómo inicias esto? Tiene que ser en el cuaderno de obra. Nadie nos va a dar una ampliación de plazo si no aperturamos la causal en el cuaderno de obra. Ya lo que viene es la respuesta, es la resolución y todos los procesos ya que se dan los tiempos, los días de demora de revisiones y todo ello. Básicamente eso, Freddy, ¿no? Perfecto, ingeniero. Por acá nos dice Lisbeth, ¿cuál es la función del gerente de proyecto? ¿Cuál es la función del primer proyecto? El tema está en que estamos en el webinar es de residencia y supervisión de obras, chicos, no se olviden. Pero el gerente de proyecto tiene como principal objetivo el integrar todas las áreas del proyecto, de la obra, ¿no? El gerente de proyecto no solamente ve la obra, ¿sí? Ve y gestiona el diseño, gestiona en la oficina, que todos los recursos lleguen a la obra. Es el principal lazo entre el residente con su equipo y la oficina principal de la empresa constructora. Es pieza fundamental, ¿sí? Una obra sin gerente de proyecto no es bueno. No es bueno que el residente tenga que estar haciendo las gestiones que debe hacer el gerente para poder lograr los objetivos. Básicamente por ahí. Aquí hay otra consulta ingeniero, de Elvis. Nos dice, ¿qué normativa rige a un contrato de ejecución de obras privadas? ¿Qué normativa? El contrato. Y ya el contrato por sí, el Reglamento Nacional de Edificaciones, Elvis, el Reglamento Nacional de Edificaciones, el Reglamento Nacional de Construcción, toda la normativa que hay, normas técnicas de estructuras, ¿no? O sea, todas las normativas de seguridad, de calidad. Todas las normas rigen en los proyectos de construcción. Lo único a lo que no se somete el privado es al reglamento de la ley de contrataciones con el Estado. A la ley de contrataciones no se somete, pero sí al contrato, sí a todo lo demás. Entonces, es rica en normativa. Nombrarlas son demasiadas, ¿no? Perfecto, ingeniero. Bueno, hay muchas consultas por acá, vamos a leer algunas. Sí, algunas, las que vayamos pudiendo hacer, ¿no? Correcto. Acá nos dice Dani, ¿en qué se diferencia un inspector de un supervisor? Lo mencionamos en el webinar y el inspector es la persona, es una persona natural, el inspector, que es contratada directamente por la entidad, ¿correcto? La contrata o que ya trabaja en la entidad y le designa el proyecto. Ese inspector es momentáneo. La obra no puede empezar y acabar con un inspector. Tiene que tener su supervisor. El supervisor es una empresa, la cual licita y gana la supervisión de las obras. Y ahí ya se tiene el supervisor. Pero finalmente los dos hacen funciones de supervisor. Las funciones son las mismas, pero son diferentes contextos. Gracias. Excelente. Sudani nos dice, en el caso de expropiación de terrenos, ¿eso afecta solo en proyectos de carreteras o también puede pasar en otros proyectos? En cualquier proyecto que sea un bien público, en cualquiera, para hospitales, para el aeropuerto, ¿no? Para
Para todos los proyectos, para cualquier obra pública, saneamiento, obras de regadío, obras de infraestructura acuífera, ¿no? Digamos, del Estado, todas las obras del Estado que pasen por terrenos privados dentro de su diseño y proyecto, van a ser expropiadas, ¿no? Correcto. Acá nos dice también, Kelly nos consulta, ¿es necesario que el cuaderno de obra sea llenado todos los días por el residente como también por el supervisor? ¿O el supervisor llena 2 o 3 veces por semana? No, debería llenarse todos los días, independientemente de cuándo lo hace, pero las fechas tienen que ser todos los días. Es lo mejor, es mi recomendación. Por acá, bueno, Alcides nos pregunta respecto a las funciones de un inspector o un supervisor en obras por administración directa y obras por contrato. Obras por y obras por contrato, las funciones son las mismas, las funciones no cambian en lo absoluto. El sistema de contratación es diferente, pero las funciones, eh, digamos, lo bueno es que, digamos, por administración directa, ¿correcto? Pueden estar en todo el proyecto completo sin la necesidad de que haya el supervisor, pero sí, definitivamente las funciones las tienen que cumplir. Básicamente eso. Excelente. Jesús nos dice, soy estudiante, escuché que hay una diferencia en el llenado de cuaderno de obra en pública y privada, referente a que no se debe, a que no se debe detallar mucho. Explíqueme, nos dice un poco, que él trabaja como asistente para saneamiento. Ah, ok. Pero el saneamiento es obra pública. Entonces, bueno, pero quiere saber cómo, por qué el privado tiene menos detalle. Lo que pasa es de que en obra pública, en los artículos que vamos a ver en el curso, hay artículos donde te explican exactamente cómo se tiene que poner. En el cuaderno de obra, el residente tiene que invocar la causal, especificando las partidas, ¿no? En las partidas detalladas de afectación, de ruta crítica, y no sé cuánto. Personalmente, en el privado, lo hago igual. ¿Me entienden? Simplemente que no invocan el artículo de la ley, pero pueden hacer lo mismo sin invocar el artículo de la ley. No hay ningún problema. Les va a ayudar muchísimo, sobre todo cuando el cliente privado es complejo. Pero claro, es un poquito menos cargado el asiento de cuaderno de obra para poder ampliar la ampliación de plazo en el privado. Hay proyectos privados, chicos, en que el cliente es terrible, así que cuanto más escriban en el cuaderno es mejor. Perfecto, ingeniero. Por acá, Jean Paul nos pregunta cuál es la diferencia entre, bueno, en las funciones de un administrador y un supervisor de la obra. Perdóname, de nuevo. La diferencia nos dice entre un administrador y un supervisor de la obra. No, el administrador es parte completamente administrativa, tributos, pago de multas, es otra cosa, ¿no? El administrador se encarga de toda la parte, digamos, caja chica, fondo fijo, fondos a rendir, ¿no? Hace las compras del día a día, fratería, se mueve con la camioneta. Digamos, es administración. El supervisor es un profesional de la ingeniería o de la arquitectura que se dedica a llenar el cuaderno de obra con el residente. El administrador es parte del staff de obra, ¿no? Está por debajo de los supervisores y residentes, ¿no? Excelente. Por acá nos dice Daniel, siempre es importante contar con que todo el personal de la supervisión tenga alta experiencia en los procesos. Ello está normado. ¿No? De nuevo, me escuché bien. Me escuché bien, Freddy, la Ay, pregunta. perdón. Sí, justamente Daniel nos dice, siempre es importante contar con que todo el personal de la supervisión tenga alta experiencia en los procesos. ¿Ello está normado? Nos consulta. No está normado, pero sí lo exigen los contratos, ¿no? En los contratos nos piden los requisitos de los profesionales a colocar y esos tenemos que cumplir, ¿no? Prácticamente lo normado va a estar en el contrato, no está en la ley. Perfecto, ingeniero. Acá nos dice Cristian, ingeniero Dante, para ser supervisor, ¿qué requisitos tengo que cumplir aparte de la experiencia? ¿Cómo tengo que empezar? Nos pregunta. A ver, la experiencia es la que pide el contrato, ¿no? Para que sea supervisor. Eh, Personalmente, cuando yo contrato supervisores para la empresa que tengo, lo primero que veo es que hayan pasado por lo menos por alguna de las áreas de un proyecto, eh,
en varias oportunidades, ¿no? Que tenga experiencia algunos años, pero que haya pasado por varias áreas, que haya pasado por calidad, por seguridad, por cuidado del medio ambiente, por producción, oficina técnica. Es bien importante que conozcan de todas las áreas, básicamente eso. Genial, ingeniero. Gabriela nos pregunta, dice, ¿un supervisor puede parar la obra en caso de que el personal técnico encargado de la obra por el contratista no haya constatado desde el principio de la obra sin haber indicado el cambio antes? Sí, porque es un incumplimiento del contrato. El contratista no puede cambiar, modificar el contrato, acuérdense, sin resolución. Por lo tanto, para que tú cambies una persona, obviamente de las que están exigidas, ¿no? Hay personal del staff, del contratista, que es obligatorio, porque digamos, la puntuación para que ganes la obra, tu staff forma parte de la puntuación. Como tú tenías a Dante Castro, a Freddy Chambila, como tenías a Ada Belén, como tenías a Erwin Segura, con esos currículums has ganado la obra. Pero si tú cambias a Ada Belén y a Irwin, si tú los cambias sin decirme, este es incumplimiento, estás modificando el contrato sin previo aviso. Es multa asegurada. Víctor Rivera nos pregunta, tengo una consulta, ingeniero. Como residencia, ¿qué actitud debe tomar ante un percance donde antes de iniciar el proyecto, como parte de los procesos de residencia, revisando los metrados, se presentan muchos problemas que aparentemente el proyectista acotó como correctas? ¿Qué se debe hacer? No, simplemente ponerlas a la luz, hacer tu mapa de restricciones, tu mapeo de riesgos y colocarlas en un presupuesto meta para que sepan cómo se va a comportar el presupuesto por el cual han ganado, ¿no? Básicamente eso. Excelente, ingeniero. Bueno, las consultas que van habiendo ya son más o menos parecidas a las Sí, pues, anteriores. es verdad. Correcto, ingeniero. Entonces, bueno, por acá hay una consulta en este caso de Isaac. Nos dice, ampliación de plazo, recepción de obra, calendario de obra, programación de obra. ¿Cómo podría un supervisor llevar la supervisión en estas partidas? Nos dice. Pero esas no son partidas, pues, ¿no? Es documentación contractual que uno tiene que manejar en la obra. Eso lo maneja ya un supervisor, ¿no? No son partidas, ¿no?